Buenas noches, compañeros licenciados. Somos el grupo número 3. Nuestro grupo está integrado por Luis Antonio, por Jerónimo, Alexander Isaí, Angélica María, Karen Marisol y Areli Sierra. En esta ocasión hablaremos sobre la NIA 805, que trata sobre las consideraciones especiales, las auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero. Dentro del alcance de esta NIA, según la serie 100-700, nos indica que son de aplicación a la auditoría de estados financieros y cuando se aplican a las auditorías de otra información financiera histórica, se deben adaptar a las circunstancias según corresponda. Y la NIA trata específicamente de las consideraciones especiales para la aplicación de dicha norma internacional de auditoría a la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero. Esta norma no es aplicable al informe del auditor de un componente que se emita como resultado del trabajo realizado sobre la información financiera de un componente a petición del encargo del grupo a efectos de la auditoría de los estados financieros del grupo. También esta norma es aplicable a la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida correspondiente a periodos a partir del 15 de diciembre del 2016. Continuamos. Objetivos. El objetivo del auditor al aplicar las NIA en la auditoría de un solo estado financiero es tratar adecuadamente las consideraciones especiales que son relevantes con respecto a la aceptación del encargo, la planificación y la ejecución de dicho encargo, la formación de una opinión y el informe sobre el estado financiero. Definiciones. Normas internacionales de información financiera. Se refiere a las normas internacionales de información financiera NIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Un solo estado financiero comprende la correspondiente información a revelar. El término estados financieros normalmente se refiere a un conjunto completo de estados financieros establecido por los requerimientos del marco de información financiera aplicable, pero también puede referirse a un solo estado financiero. Requerimientos, consideraciones para la aceptación del encargo, aplicación de las NIA. La NIA 200 requiere que el auditor cumpla todas las NIA aplicables a la auditoría. En el caso de la auditoría de un solo estado financiero, dicho requerimiento es de aplicación independientemente de si el auditor también ha sido contratado para auditar el conjunto completo de los estados financieros de la entidad. Si el auditor no ha sido contratado también para auditar el conjunto completo de los estados financieros de la entidad, el auditor determinará si la auditoría de un solo estado financiero es factible, de conformidad con las NIA. En estos casos, a menudo el auditor no tiene el mismo conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, que tiene un auditor que también audita el conjunto completo de los estados financieros de la entidad. El auditor tampoco tiene la evidencia de auditoría sobre la calidad general de los registros contables u otra información contable que se consigue en una auditoría del conjunto completo de los estados financieros de la entidad. En consecuencia, el auditor puede necesitar evidencia adicional para corroborar la evidencia de auditoría obtenida de los registros contables. En el caso de una auditoría de un estado financiero, algunas NIA requieren un trabajo de auditoría que puede resultar desproporcionado. Bueno, y continuando con el tema que es la NIA 805, tenemos la aceptabilidad del marco de información financiera. Y la norma nos indica que la NIA 210 pues requiere que el auditor determine la aceptabilidad del marco de información financiera que ha sido aplicado en la preparación de los estados financieros. Pues también en el caso de que solo se audite un estado financiero o un elemento específico de un estado financiero, el auditor determinará si la aplicación del marco de información financiera tendrá como resultado una presentación que revele información adecuada, ¿verdad?
y obviamente que permite a los usuarios a quienes se destina el informe entenderlo. La NIA pues también nos habla de la forma de la opinión y nos dice que la NIA pues 210 otra vez, ¿verdad? Requiere que los términos del encargo de auditoría acordados incluyan la estructura prevista de cualquier informe que haya de emitir el auditor. En el caso de una auditoría de un solo estado financiero o de un elemento específico de un estado, el auditor considerará si la forma prevista de la opinión es adecuada, teniendo en cuenta pues las circunstancias en que se dé, ¿verdad? Únicamente, muchas gracias. Y para continuar con nuestra exposición, seguiremos hablando sobre los requerimientos de la NIA 805, en la cual mencionaremos las consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. La NIA 200 establece que las NIAs redactadas en el contexto de una auditoría de estados financieros, cuando las NIAs se apliquen a las auditorías de otra información histórica, se adaptarán en la medida en que lo requieran las circunstancias, es decir, en la planificación y en la realización de la auditoría de un solo estado o de un elemento específico de un estado financiero. El auditor deberá adaptar todas las NIAs aplicables a la auditoría en la medida que lo requieran las circunstancias del encargo. Hablaremos también sobre las consideraciones relativas a la formación de la opinión y al informe. La norma establece que para formarse una opinión y emitir un informe sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico sobre estos mismos, el auditor deberá aplicar los requerimientos de la NIA 700 y, cuando sea aplicable, la NIA 800 adaptados, según corresponda a las circunstancias del encargo presente. Bueno, compañeros, continuando con el tema, informe sobre el conjunto completo de estados financieros o sobre un elemento específico de dichos estados financieros. Bueno, pues acá nos habla que si el auditor acepta un encargo para emitir un informe sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico de un estado financiero, al mismo tiempo para que auditar el conjunto completo de estados financieros de la entidad, el auditor expresará una opinión por separado para cada encargo, ¿verdad? Esto si se tiene el objetivo de emitir un informe sobre un estado financiero o sobre un elemento específico o bien sobre el conjunto. Entonces el auditor estará encargado de expresar la opinión por separado sobre el encargo que se le sea asignado, ¿verdad? También este apartado nos indica que el estado financiero auditado o el elemento específico auditado de un estado financiero pueden hacerse públicos a la vez que el conjunto completo de estados financieros auditados de la entidad. En este caso, pues, tanto el estado financiero auditado o elemento que fue auditado en específico puede hacerse público en conjunto con los estados financieros completos que hubiesen sido auditados, ¿verdad? No importa que los dos se hagan públicos. De la misma manera nos indica que si el auditor concluye que la presentación del estado financiero o del elemento específico de un estado financiero no los distingue suficiente del conjunto completo de los estados financieros, el auditor podrá solicitar a la dirección que rectifique la presentación, ¿verdad? Porque si no se estaría presentando pues la misma información, ya que no se estaría presentando una variación tanto en un estado financiero como en el conjunto completo de estados financieros, ¿verdad? Y mis compañeros continúan con el desarrollo de la NIA. Como último punto tenemos lo que es la opinión modificada en un párrafo de énfasis o párrafo sobre otras cuestiones en el informe de autoría sobre el conjunto de estados financieros de una entidad. Tenemos de que si la opinión del auditor sobre el conjunto completo de estados financieros de la entidad es una opinión modificada o si dicho informe incluye un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones, el auditor determinará el efecto de esto pueda tener sobre el informe de auditoría, sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico de dichos estados financieros. Cuando se considere adecuado, el auditor expresará una opinión modificada sobre el estado financiero o sobre algún elemento específico de un estado financiero. Tenemos también como siguiente punto lo que es
que si el párrafo concluye que es necesario expresar una opinión desfavorable o denegar la opinión sobre el conjunto completo de estados financieros de la entidad, la NIA 705 permite al auditor la transmisión de uno mismo informe de auditoría de una opinión no modificada sobre un solo estado financiero que informe parte de dicho estado financiero o sobre un elemento específico de dichos estados financieros. Tenemos como siguiente punto lo que es el párrafo 16. Dice que si el auditor concluye que es necesario expresar una opinión desfavorable o denegada, la opinión sobre el conjunto completo de estados financieros de la entidad en su conjunto, pero en el contexto de la auditoría separada sobre el elemento específico, concluirá en lo siguiente. A. Las disposiciones legales o reglamentos no lo prohíben. B. La opinión se expresa en un informe de auditoría que no sea publicada conjuntamente con el informe de auditoría que contenga la opinión desfavorable o denegación de opinión. Y punto C, tenemos el elemento específico no constituye una parte importante del conjunto completo de estados financieros de la entidad. Y por último tenemos lo que es párrafo 17. Dice que si el auditor no expresa una opinión no modificada sobre un estado financiero que informa parte del conjunto completo de los estados financieros, se ha expresado una opinión desfavorable o se ha denegado la opinión sobre los estados financieros en su conjunto.